El tema que vamos a tratar en esta noche es no te caigas de la gracia. Es un tema muy fuerte, es un tema muy serio y es un tema que no es para religiosos. Sé que esta noche los religiosos no han venido, se han quedado viendo la televisión. Y queridos hermanos, el texto que enfatiza el título es no te caigas de la gracia. Y queridos hermanos, los tiempos están complicados, no estamos viviendo en las mejores épocas, no estamos viviendo en los mejores tiempos, hay un espíritu de confusión en los hogares, en las casas, hay un montón de opresión mental, la juventud está desconcertada, los matrimonios están desequilibrados. Hermanos, en las casas se está viviendo tensiones muy fuertes. ¿Se escucha bien? Venga, no te preocupes que lo estás haciendo de chupi. Hay ambientes muy complicados. ¿Estoy hablando bien o no? Digo, a lo mejor aquí no pasa nada. Y queridos hermanos, el apóstol, esto que está pasando en estos tiempos no es nuevo. También la iglesia ha pasado épocas parecidas a estas. Y queridos hermanos, porque quien hace la guerra a los demonios, Satanás, que Dios los reprenda, intentan de llevar sus guerras en diferentes épocas y tiempos. Y los demonios tienen estratagemas que las vuelven a repetir, las vuelven a trabajar, las vuelven a operar. Y queridos hermanos, estamos en tiempos difíciles como lo estaban en aquella época en que el apóstol Pablo era el que tenía que, por así decirlo, vigilar el estado de las iglesias. Y las iglesias tenían que pasar por épocas, situaciones y momentos. Y el apóstol Pablo trata con una iglesia que no había buscado la posición fundamental porque se dejaba llevar por el oleaje de la ley. Y entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 4, viva Dios, que tenga hombres, viva Dios, y a los hombres de Dios que dicen lo que tienen que decir a la hora de decirlo y a quien tienen que decírselo. Y queridos hermanos, no fue y acarició, sino que era el momento de decir, de Cristo os desligasteis. Fuerte, ¿eh? Lo que por la ley os justificáis. Duro, ¿eh? Y tremendo, dice, de la gracia habéis caído. Los descubrió, no los acarició. Acariciar a una persona que está mal. Mirad, una cosa es dar cariño y amor y otra cosa es apoyar la postura de un desviado. ¿Cuántos lo entienden eso? Y el apóstol Pablo le dijo a Gálatas, de la gracia habéis caído. Otro texto en 2 de Timoteo 2:1, sin embargo, lo mismo que reprende a una iglesia y le dice de la gracia has caído, también a su hijo es capaz de doctrinarlo y enseñarlo y encauzarlo camino a la gracia. Él le reveló el secreto de un gran apóstol y le dijo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esos dos textos nos van a servir para entrar en el tema y poco a poco ir adentrando en un tema muy difícil, pero muy necesario. El estado en que nos encontramos. Queridos hermanos, yo quiero deciros que el apóstol quería dar a la iglesia un conocimiento de estado. Pero hoy necesitamos hombres que nos diagnostiquen, ay Padre, médicos que nos digan por dónde estamos pasando. Porque muchas veces nuestro propio pensamiento suaviza nuestras conciencias o nuestra conciencia queriéndose suavizar hace que produzcamos pensamientos e ideas que nos engañen a nosotros mismos. Y queridos hermanos, necesitamos buenos diagnosticadores, buenos médicos que sepan, aleluya, decirnos la enfermedad por donde estamos pasando. Porque lo que no puede ser es que las vidas estén en estados y no venga alguien a decirle, tú estás enfermo, tú estás en un estado, aleluya, que no es de Dios.
Y queridos hermanos, porque el hombre es tan así, es tan así que la amistad con un hombre de Dios no sé, como si acobijara el que yo estoy bien por ser amigo de un hombre de Dios. Cuidado, hermanos. No confundamos las cosas naturales con las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo, hermanos, dio conocimiento a la iglesia de Gálatas. Y queridos hermanos, los tiempos son difíciles y Dios no puede perder tiempo con religiosos. Dios está muy atareado con su obra. Y Dios tiene que dedicar el tiempo a gente espiritual, a gente que desarrolle un proyecto vivo, lleno del poder de Dios. Y creo, hermanos, totalmente, aquella iglesia estaba viviendo entre la ley y la gracia. Y cuando se mezcla la ley y la gracia, hermanos, caemos en la ley. Porque la gracia, hermanos, se desvía, gloria a Dios. Nos desviamos de la gracia. Y aquella iglesia empezó a justificar sus hechos por la ley. Y queridos hermanos, aquella iglesia empezó a entrar en un idealismo que lo iba desviando verdaderamente de estar en armonía con Dios. Porque lo primero que ocurre cuando yo me desvío, caigo de la gracia, es que dejo de estar con armonía de Dios. Y empiezo a sacar mis ideas, mis conjeturas, mis decisiones. O sea, usted ya está actuando en su ley. Y la ley empieza a apoderarse de mentes, de casas, de familia, de hogares. Y queridos hermanos, la ley toma, aleluya, tradición. Y la ley toma posición. Y la ley toma gobierno. Y venimos al culto y cantamos y adoramos o creemos que adoramos, pero no nos estamos dando cuenta que no sucede nada a nuestro alrededor, que el mover del Espíritu no fluye, porque realmente cuando no hay gracia es porque no hay libertad de Dios. Y cuando no hay libertad de Dios, señores, es que estamos enjaulados en la ley, en tu ley, en mi ley. Y queridos hermanos, es muy interesante. Fíjense el texto. Hay un texto que dice: invalidáis la palabra por vuestras tradiciones. Señores, se puede invalidar, se puede anular la palabra, puede anularse la gracia de la palabra. Sí, ¿qué es invalidar? El apóstol Pablo toma una palabra fuerte. Invalidar implica un lenguaje en que a la palabra le cortamos las piernas. O sea, un inválido es la persona que sus piernas, aleluya, están endebles, no pueden moverse. Y podemos llegar a un estado en que podemos hacer paralítica la palabra. Nos situamos en un lugar donde la palabra no es que no tenga poder para operar, sino que no estamos nosotros en la línea de la palabra. Y la palabra es invalidada. ¿Por qué? Por nuestras tradiciones. ¿Qué es una tradición? Es algo aprendido, algo habitual, algo heredado. Y queridos hermanos, no sé cuántas generaciones hay aquí espiritualmente, pero quizás la generación pasada ha fecundado mal a la generación presente. Y quizás tu padre no fue un buen cristiano y ha fecundado en ti una visión de un cristianismo deformado. Y usted ha heredado una tradición de un cristiano light, o de esos que se venden en los chinos a €1,50. Señores, es preocupante si usted está en la gracia, si usted disfruta de la gracia. Y queridos hermanos, la tradición puede llegar a hacerse una idolatría. Dios mío, esto es serio, ¿eh? Yo no he venido a vocear ni a emocionar, he venido a predicar. Y queridos hermanos, donde no hay libertad, hay tradición. Donde hay tradición, hay idolatría. Porque me idolatrizo de mis leyes, de mis pensamientos.
De tal forma, queridos hermanos, que ahí podemos encontrarnos una cárcel llamada legalismo, donde nos creemos jueces para juzgarlo todo, donde cortamos la cabeza de los demás, pero a la nuestra que no la toquen. Porque, queridos hermanos, es fuertísimo, amén, cuando realmente una iglesia se desvía de la gracia, cuando una familia se desvía de la gracia. No podemos ser manipuladores de la gracia. La gracia no puede manipularse. La gracia no puede, hermanos, ser tratada por mentes legalistas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí. Y el apóstol Pablo luchó, habéis caído de la gracia. Solo, queridos hermanos, la gracia puede estar viviendo en un ambiente del Espíritu. Pero para no seros canso, voy a intentar de llevaros a una escritura para que aquellos que todavía no han entrado en la línea del mensaje puedan entrar. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, nos encontramos una historia. Y dice así la Biblia: en aquel tiempo vieron al rey dos mujeres y se presentaron delante del rey. Y una dijo al rey: oh, Señor mío, yo estaba morando en una misma casa. Yo di a luz estando en ella, en la casa. Y aconteció que al tercer día, después de dar a luz, dio a luz también ella. Y morábamos juntas en una misma casa, y no había nadie con nosotros. Pero fíjense lo que ocurre. Y una noche, ay Dios mío, y una noche el hijo de esta mujer murió, y ella, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso, aleluya, a mi lado su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar de pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dijo: no, tu hijo es el muerto y es el mío el que vive. Entonces, Dios mío, dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey la espada, y le dijo a aquel hombre: parte el niño y dale la mitad a cada uno. Pero la verdadera madre, Dios mío, gritó diciendo: no lo mates, dáselo a ella. Y entonces ahí el rey averiguó quién era la madre. Señores, la Biblia, me van a permitir de que yo en esta noche use estas dos mujeres y tome un simbolismo como ley y gracia. Ahí estaba la ley y la gracia, vivían en una misma casa, porque la ley está en Dios y la gracia también está en Dios. Porque Dios es un Dios de ley, pero es un Dios de ley junto con la gracia. Cuando la ley la separas de la gracia, la ley se vuelve agresiva. Pero vivían las dos en una misma casa. La primera que habló y la que expuso y la que defendió era la gracia, porque lo primero que Dios fluye de Dios es gracia, no es ley.
Cuando Dios se levanta y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de un Dios de gracia. Cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, estaba creando un habitáculo para el hombre, para que pudiera disfrutar de la gracia. Era un Dios de provisión, era un Dios que estaba, aleluya, amando. Y queridos hermanos, Dios aparece en la Biblia primeramente como un Dios de gracia. Los hombres hacemos que Dios actúe como Dios de ley. Pero Él quiere moverse en la gracia. Él quiere vivir en lo que Él es. En sus entrañas se mueve la gracia. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando la gracia de Dios, hermanos, se manifiesta, qué tremendo. Amén. Y aquella mujer empezó, mire, ha pasado así, señor rey. Esta mujer tenía un hijo con ella, ella dio a luz también. Y en nosotros está la ley de nuestros miembros. Está la ley de nuestras leyes y tradiciones. Pero cuando conocemos a Cristo viene la gracia, señores. Y empiezan a vivir en una misma casa, en tu propia mente y en tu propia alma. Hay corrientes de ley y corrientes de gracia. Y queridos hermanos, dice esta mujer, pero el niño de esta mujer murió. Y noten ustedes ahora que dice, porque ella se echó sobre él. Déjenme hablarle de la ley. La ley gira sobre sí misma. Ay, Padre, Dios mío. Deja de girar sobre ti mismo. No te mires más. No te des tanto aplauso. No te des tanto valor. No te des tanta importancia. Estás matando a la gracia. Se giró sobre sí mismo. ¿Sabe? Cuando giramos sobre nosotros mismos es cuando nos vemos en el espejo. La ley evoca a idolatría. Señores, la ley evoca a crearse dioses ficticios. Y la ley se giró sobre sí misma. Fíjate, hermanos, si la ley es mala, que se mata su propio fruto. En la ley no hay fruto, señores. No hay arrepentimiento. No hay salida, no hay escape. Hijo, ¿pueden decir amén que estoy solo? En la ley no hay esperanza. La ley es una luz que te enfoca, que te dice que eres un pecador, pero no te extiende la mano para levantarte. La ley mata. Y la ley trabaja en la oscuridad. Y a medianoche ella vio que el niño estaba muerto. Y dice que se levantó de la cama porque la ley trabaja en la oscuridad. La ley trabaja en la oscuridad de una mente, Dios mío, en oscuridad de pensamientos. Cogió al niño muerto, se fue a la cama de la gracia y cogió al fruto de la gracia y dejó al niño muerto de la ley. Y dice el texto, y la gracia dormía. Cuando la gracia duerme, señores, la ley gobierna. Cuando la gracia duerme en mi corazón es la ley. Son mis leyes, mis costumbres, mi orgullo, mi vanagloria. Es la ley la que me manipula, la que me hace moverme, la que me hace sentarme, la que me hace hablar, la que me hace intentar de vender una imagen. Aleluya, cuando la gracia duerme. ¡Gracia! ¡Despiértate! ¡Despiértate, no duermas! Gracias a Dios que la gracia ama lo que ha dado a luz, y a medianoche el reloj biológico de la gracia despertó para amamantar a su hijo gracia. Bienaventuradas las iglesias que viven en la gracia y que saben amamantar lo que dan a luz.
Es la hora de amamantar. ¿Saben ustedes, hermanas, que cuando una mamá está criando no puede dormir relajadamente? Tiene que velar por su hijo. Pero aquella mujer parece ser que se dejó dormir bastante tiempo. Tenía que haber sentido el tirón de que la ley le estaba quitando el hijo. Satanás está utilizando una habilidad y un guante blanco, a mi Padre, para quitar la gracia de la iglesia. Y la iglesia está: te alabo, te bendigo. Y te está quitando la gracia, te está llevando a la ley, te está llevando al choque, a las enemistades, a lo presto. Yo llevo razón, no, yo soy más que tú. Y discutían entre ellos quién era el mayor. Y vivimos con portes y con imágenes ficticias, intentando de vender una imagen de espiritualidad, pero Satanás te está quitando la gracia. Satanás te está quitando la gracia. Aleluya. Cuando no estamos en la gracia y queremos mantenernos en el espíritu, escuchen bien, creamos una religión. Somos cainitas inventando sacrificios. Y los que viven en la ley adoran su adoración. Peligroso, ¿eh? Se despertó la gracia. Iba a amamantar a su hijo, pero vio que el niño no se movía. Vio que el niño no absorbía del pecho de la madre. No sé qué está pasando, hermanos. Se nos están muriendo los hijos y no nos estamos dando cuenta. Se nos está muriendo la juventud y no nos estamos dando cuenta. Dios mío, ¿qué pasa? Dice, noté algo extraño. Aquel niño no mamaba, no absorbía de la leche materna. Porque la gracia no sabe trabajar en la oscuridad. Y viniendo la mañana, esa es la gracia. Pude apreciar que aquel niño no era mío. Porque la gracia da una visión espiritual para poder ver los moveres del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen aleluya? Y entonces dijo, este niño no es mío. Señores, nos encontramos con un problema. La ley en la cama de gracia y la gracia en cama de ley. Hay una mezcla en nosotros que ya no sabemos qué es lo de Dios y qué es lo nuestro. Gracia en cama de ley, ley en cama de gracia. Señores, la ley no sabe dormir en cama de ley, de gracia, ni la gracia sabe dormir ni reconciliar el sueño en cama de ley. Y aquella mujer, no, peleó, este no es mi hijo, me lo has robado. Porque vio la señal que ese no era su hijo. Satanás nos la está dando con queso. Se viste de ángel de luz, ay Padre, y nos da toda en el mismo lado, gloria a Dios. Señores, discernimiento, gracia. Y el rey se quedó pasmado cuando tanto una como otra empezó a gritar, no, el niño vivo es mío, no es mío. Y sacó la espada. Porque si hay algo que da a la luz la gracia, es esta. Es la hora, pastor, de mi vida, de mi corazón y de mis entretelas. Prediquemos la palabra.
Hijos de culto, sí, pero necesitamos discípulos. Un discípulo es el que sigue a Jesús. Un cultero es el que alaba a Jesús en momentos determinados del día. Os hemos creado nosotros y nos lamentamos. Es hora de resolver esta situación. Creo que es el momento de hacer discipulado. Sentaros en la casa con una tacita de café, con las Biblias abiertas, hablar del perdón. Dios mío. Si es que no hemos aprendido ni a perdonar. Lo que pasa es que esa familia es más fuerte que yo y hago como que perdono. Discipular, hablar del amor de Dios, entenderlo, asimilarlo, sentirlo. Los hijos del culto, un viento se los lleva. Los discípulos soportan la tempestad. A su nombre y a su gloria. Señores, se despertó la gracia. Defendió, luchó, peleó. ¿Puedo hablar de la gracia? La gracia se activa encima de la mesa y no debajo de la mesa. Vino aquella mujer sirofenicia: ten piedad de mí. Y como no la dejaba sentarse en la mesa, porque la mesa es para los hijos, y en la mesa se practica el amor de Dios. El que está sentado a la mesa come del amor de Dios y no de la misericordia. La misericordia son para los perrillos que están debajo de la mesa. De la misericordia no se puede vivir mucho tiempo. El amor de Dios es eterno. Y queridos hermanos, dejadme que os hable de la gracia. ¿Qué es la gracia? Por eso no te caigas de la gracia. Para poder saber dónde está el precipicio, tengo que saber dónde está la línea que limita gracia-ley. Y la gracia es operativa, digan conmigo, operativa. Porque la gracia no se puede estar parada, opera, actúa, se mueve. La gracia es activa, la gracia es dinámica, gloria a Dios. Porque está, aleluya, la esencia de Dios en ella. Y porque Dios es un Dios activo y es un Dios que se mueve, ¿sabe? Dios no cambia, pero no es el mismo de ayer. ¿Por qué? Porque trabaja de diferente manera, con otra actividad, con otra manera, con otra metodología. Él en esencia sigue siendo el mismo, pero la metodología en Dios se renueva continuamente. Quiero deciros que la gracia de Dios es operativa. Déjenme decirle que la gracia de Dios es sobrenatural. La ley es pasiva, indiferente. Una iglesia que vive en la ley es indiferente, no sientes, es pasiva. Se le mueren los hijos y solamente sabe vestirse de luto. Dios, insensibles, no se conmueve por nada. Otebel, ¿dónde vamos a llegar? Y queridos hermanos, la gracia es sobrenatural. La gracia vive en una línea por encima de lo natural. La ley solo sabe vivir en lo natural. Razona. La ley razona, es lógica y razonable, pero la gracia es sobrenatural. Se mueve en lo imposible, señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia es más que sabiduría y más que talento. La iglesia hasta aquí ha vivido por talentos, un deber.
Amén. Un talento es algo que tú vienes y que traes contigo. Que sabes cantar, pues venga al coro. Un talento. Pero no se, la iglesia hasta aquí ha podido superarse por talentos, pero ahora necesita, amén, vivir por gracia. Y vivir por espiritualidad. Amén. Querido, la gracia actúa y solo tiene oxígeno de fe. La gracia desaparece cuando no está la fe. Gracia de un inmerecido. Fe. Por eso le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: ¿quieres vivir, Timoteo? Sí, Pablo. Sí, maestro. ¿Quieres superarte a ti mismo? Sí, maestro. Esfuérzate en la gracia. Pero parece como un vocabulario contradictorio. Esfuérzate en la gracia. Si en la gracia no hay que esforzarse, claro, porque lo que le estaba diciendo, esfuérzate a no ser tú. Esfuérzate a que tú no aparezcas. Esfuérzate a menguar. Esfuérzate a ser humilde y dejar que la gracia tome dominio de ti. Porque actúa en la fe. ¿Qué hacemos por fe? Señores, somos salvos por fe, pero realmente, queridos hermanos, ¿vivimos por fe? Santo. Tengo un mensaje que se titula: la oración exige acción y la acción es pura fe. Como tú no vivas lo que estás pidiendo, Dios no te va a otorgar la oración. ¿Cuántos dicen amén? Como tú no vivas lo que estás pidiendo, Dios no te va a contestar, porque es mera religión. Dame, dame, a Dios rogando y con el mazo dando. Tú lo haces, tú operas, tú actúas. Ay, Dios mío, qué bonita es la fe. Por la fe, el justo vivirá. Abre el favor de Dios. Ya no vives por misericordia, vives por favor. Te has ganado el favor de Dios. La misericordia de Dios es lo que Dios atribuye a gente que todavía no ha pasado a ser de su familia. Yo tengo misericordia del que no me toca nada, pero de mi hijo no tengo misericordia. Todo mi favor lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? El favor de Dios es la actividad de Dios rápida. Lo que tú necesitas, 10 años para hacer, el favor de Dios actúa en un año. El favor de Dios es acelerado, el favor de Dios es milagroso, es activo, actúa en el espacio, en el tiempo, actúa en lo secreto, en lo público, actúa en tu mente, en tu inteligencia, en tus neuronas, actúa en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Hermanos, actúa en tus enemigos, actúa. El favor de Dios opera de una manera, aleluya, grandiosa y milagrosa. La gracia de Dios está basada, agárrense, en la cruz. La gracia es vocabulario de cruz de él. ¡Reprendo! Mira, lo que no sea vocabulario de cruz, a Satanás le hace cosquilla. Pero cuando tú le presentes al diablo un vocabulario de cruz, ay Padre, Satanás tiembla. Porque la gracia se manifestó. Ay Dios, obró. Es donde Dios se dio. ¿Sabe que Dios no podía darse? De tal manera amó Dios a este mundo. Hasta ahí. El amor de Dios se manifestó en misericordia hacia el mundo. Y Dios pudo estar con el hombre, bendecir al hombre, ayudar al hombre, sustentar al hombre. No podía hacer otra cosa. Pero llegó el momento en que de tal manera amó Dios que se dio. ¿Cuándo se pudo dar? Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios se hizo hombre.
Dios mío. El lenguaje de cruz es el fundamento de la gracia. Ay, la gracia da vida a los pecadores. Amén. De tal manera nos ha amado Dios. Y en Efesios dice que Él nos dio vida, aun siendo nosotros pecadores. La gracia de Dios se antepone a nuestro arrepentimiento. Es impresionante. Fíjate, si Dios nos otorgara o Dios actuara después de nuestro arrepentimiento, posiblemente hubiera una obra que actuara o hiciera actuar a la gracia. Pero Él nos perdona antes. La gracia se adelanta a la obra. Para que tú nunca pidas recompensa de algo que haces. Señores, nos muestra que Dios nos amó primero. Está dirigido al peor. La gracia va buscando al peor, al más débil, al más caído. Amén. Hoy la gracia de Dios quiere ayudar al más necesitado. Exige fe para entrar en ella y es un regalo inmerecido. Señores, la gracia es completa. Lo tiene todo. Es plena y es completa. Quien vive en gracia tiene o puede estar en plenitud de Dios. La gracia es eterna. No es temporal, no es producto que la iglesia invente, no, es eterna. Viene de la eternidad y va hacia la eternidad. Solo la luz puede llegar a la luz. Solo los rayos de luz pueden llegar al sol. ¿Sabe? El sol no recibe nada que no sea sus propios rayos. Porque si no, todo lo quema, todo lo fulmina. En el cielo, todo es gracia. Y quien no tenga gracia, la gracia es ilimitada, señores. No tiene medidas. Y el que tiene gracia está en armonía con el Padre. Estaba sonando la música en una familia. Una familia, no sé qué es lo que ocurrió, empieza a danzas, empieza a haber sonido, trompetas, tambores, yo qué sé, algo especial. Uno de los hijos llega y dice a un criado, ¿qué es lo que pasa en la casa? Venía de trabajar, posiblemente venía de servir. Hay veces que servimos, pero no estamos en gracia. Servir no es síntoma de gracia. Porque hay quien trabaja y sirve, pero exige recompensa. ¿Qué pasa? Oye, ven. Un criado tuvo que decirle a un hijo de la casa lo que ocurría dentro. Es que tu hermano mayor, tu hermano el más pequeño, ha vuelto. Y tu papá está contentísimo de ver. La gracia produce gozo ante el arrepentimiento de pecadores. ¿Qué ambiente crea la gracia? Dentro de la casa había fiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de la gracia, dentro de la casa, la gracia manifestaba alegría, gozo. Pues sí, muchas veces, bueno, no lo voy a dejar. Ambiente interno. Música, gozo, el Padre, el Hijo, arrepentido, el Padre. Todos tenían una misma armonía, pero fuera había alguien que estaba sin sintonía. ¿Estás en sintonía de lo que está pasando en la casa? ¿Estás en sintonía con el Padre? Tu padre ha cogido el becerro gordo, lo ha matado porque tu hermano ha venido en salud y ha venido y se ha arrepentido. Literalmente, ¿qué dice la Biblia? Y se enojó. Lo que estaba ocurriendo dentro no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo fuera.
Hay más hijos pródigos dentro de la casa. Hay más hijos pródigos dentro de la casa que fuera. La reacción de aquel hijo mayor, ese enojo, llegó al padre. Y el padre, como es padre de gracia, puede salir de la casa y seguir teniendo la gracia. Se acercó donde el hijo mayor le dijo: ¿qué pasa, hombre? Entra, que tu hermano ha vuelto. ¿Y a mí qué? La ley, el razonamiento, los derechos. Dios mío. Dios mío, Señor, ayúdanos. Parece como que esto es una guerra de protagonismo. Oh, Dios mío, Señor, ¿qué está ocurriendo? Yo siempre te he servido. Hay gente que cree que por lo que hace tiene derechos. Yo siempre te he servido. Era más servidor que hijos. Siempre te he servido y a mí nunca me has dado un cabrito para gozar con mis amigos. Primer síntoma, nunca había gozado. El que está en gracia se goza de la prosperidad de otros, del arrepentimiento, aun de su enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reprendo todo espíritu de Jonás en el nombre de Jesús, que no quiere que lo que le hicieron mal se arrepientan. Es inmenso, hermanos. Lo que puede encerrar la mente humana es sumamente inmenso. Dios mío. Allí había un hombre sin sintonía de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. Yo no sé dónde estás, si estás dentro o estás fuera de la casa. Señores, el título es: no te caigas de la gracia. Incline su cabeza y cierre sus ojos un momentito. Bendito Dios y bendito Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Y te doy, Señor, todo el honor y toda la pleitesía. Tú eres el Dios de gracia. Tú eres el Señor de la gracia. Tú eres el Rey de gracia. En esta noche, Señor, te ruego, Dios, por cada uno de los hombres y mujeres que en esta noche estén en el riesgo de caerse de tu gracia. Tú conoces cada corazón, cada vida, cada mente, cada persona. Te ruego, Dios, que te muevas en la sabiduría y extiende tu gracia para que ninguno de los que aquí nos encontremos podamos caernos de tu gracia. Un aplauso, que Dios os bendiga y hasta la próxima.